Isabel siempre había sido una mujer de rutinas claras. Las mañanas empezaban temprano, con una caminata breve, café fuerte y luego la casa entera a sus pies. Orden impecable, detalles cuidados, flores frescas en el jarrón del comedor. A mis 50 años conservaba una belleza que no se desvanecía con el tiempo, sino que se había asentado como un vino añejo, profunda, serena, irresistible. Cabello oscuro, con hebras plateadas, lo llevaba recogido casi siempre, y sus ojos, verdes y expresivos, parecían guardar secretos que nadie osaba interrogar. Esa tarde de viernes, el sol entraba por los ventanales del salón y dibujaba franjas cálidas sobre la madera del piso. El sonido de risas adolescentes llegó desde el jardín. Su hijo Nicolás había invitado a unos amigos del vecindario, como solía hacerlo cuando llegaba el fin de semana. Isabel no prestó demasiada atención hasta que vio pasar por la cocina a uno de ellos, alto, delgado, de cabello despeinado, con una camiseta oscura y unos vaqueros rotos. Su nombre era Julián, y aunque lo había visto un par de veces antes, esa tarde lo notó realmente. Él la saludó con una sonrisa tímida, casi de cortesía, pero sus ojos se detuvieron en ella un par de segundos más de lo que se considera prudente. «Hola, señora Isabel», dijo con voz grave, aún con un eco juvenil. «Hola, Julián», respondió ella, sin dejar de observarlo. Fue un instante fugaz, pero algo se agitó dentro de ella. No fue deseo inmediato. Fue una extraña inquietud, una conciencia nueva de su presencia. Julián tenía algo en la mirada que descolocaba. Una mezcla de respeto y curiosidad, como si intentara descifrarla más allá del rol de madre de su amigo. Durante la cena, los muchachos comieron en el patio. Isabel, desde la cocina, los oía entre risas y bromas. Cuando salió con una bandeja de vasos, Julián se ofreció a ayudar. Tomó los platos con una torpeza encantadora y la siguió hasta el interior. «Gracias», dijo ella mientras él dejaba las cosas en la encimera. «De nada. Siempre es rico comer aquí. Usted cocina como mi abuela». Ella rió. «Eso suena a cumplido, aunque un poco riesgoso para una mujer de mi edad». Julián bajó la mirada, azorado. Luego, sin poder evitarlo, la volvió a mirar. No lo decía por la edad. Sus ojos se encontraron. Y por un segundo, Isabel sintió un calor recorrerle la nuca. Algo en ese cruce de miradas fue distinto. No era el típico atrevimiento adolescente. Era una honestidad desarmada, desnuda. Él se despidió poco después. Isabel se quedó en la cocina, lavando los platos con movimientos lentos. El agua tibia no bastaba para enfriar el pensamiento que había comenzado a formarse en su interior. El sábado por la mañana, Nicolás salió temprano a entrenar. Isabel aprovechó para regar las plantas del porche. Mientras lo hacía, notó una figura que se acercaba desde el otro lado de la reja. Julián, con una sudadera gris, caminando con las manos en los bolsillos. «¿Está Nicolás?», preguntó, pero sin convicción. «¿Salió? ¿Quieres que le deje algún mensaje?». Julián negó con la cabeza, pero no se fue. «Bueno, entonces», dijo ella, pero no cerró la puerta. Él miró hacia el interior de la casa. Luego volvió a mirarla a ella con una pausa sutil. «¿Le molesta si espero aquí un momento?». Isabel dudó. No por él, sino por lo que comenzaba a despertarse en su propia mente. Pero asintió. Se hizo a un lado, dejándolo entrar. Preparó 2 cafés, como si el gesto fuera inocente. Pero nada en ella se sentía inocente en ese momento. Se sentaron en el comedor,
uno frente al otro. La conversación fue trivial al inicio. Clases, planes para el verano, libros que ninguno había leído. Pero de pronto, Julián dijo algo que la descolocó. Su casa es muy cálida. Tiene ese olor a madera, a flores secas, como usted. Ella lo miró, levantando una ceja. ¿A qué hueles tú, Julián? Él sonrió, inseguro. No lo sé, pero sé que usted huele a algo que no se olvida. Isabel bajó la mirada hacia su taza, intentando disimular la sonrisa que pugnaba por asomar. El juego era sutil, y ella no sabía quién lo había comenzado. Él se incorporó después de un rato, despidiéndose con naturalidad. Pero antes de cruzar la puerta, volvió a mirarla con una seriedad nueva. ¿Puedo pasar mañana a ayudarle con las plantas? Vi que tenía algunas macetas medio tristes. Ella lo miró con sorpresa, pero no dudó. Si quieres, a las 10 estoy libre. A las 10 entonces, y se fue. Esa noche, Isabel se miró al espejo con más detenimiento. Observó las líneas suaves en sus ojos, la firmeza aún presente en su cuello, el escote que su blusa de dormir insinuaba sin exhibir. No buscaba parecer más joven. No quería engañarse, pero había algo reviviendo en ella que no venía del deseo físico, sino de la sensación de ser vista, de que su presencia aún provocaba una chispa. Se metió a la cama con un libro, pero no leyó más allá de 3 páginas. Cerró los ojos y en su mente apareció la mirada de Julián. No era una mirada sucia, no era atrevimiento vulgar, era hambre de descubrir. Y ella, para su propio desconcierto, tenía ganas de ser descubierta. El domingo amaneció tibio, con una brisa suave que agitaba apenas las hojas de los ficus del porche. Isabel se levantó temprano, se dio una ducha lenta y se envolvió en una bata ligera de algodón. No solía preocuparse por su apariencia en las mañanas, pero ese día eligió una blusa blanca de lino y unos pantalones ajustados que le ceñían la cintura. Se dejó el cabello suelto, aún húmedo, cayéndole con naturalidad sobre los hombros. No era vanidad, era preparación. A las 10 en punto, como había prometido, Julián tocó a la puerta. Isabel abrió con una sonrisa cálida y un leve temblor en el estómago que no quiso reconocer. «Buenos días», saludó él con una sonrisa franca. Llevaba una camiseta sin mangas y jeans viejos manchados de pintura. En sus manos traía guantes de jardinería y un pequeño rociador. «Muy profesional», bromeó ella. «Me gusta ensuciarme las manos», respondió él, encogiéndose de hombros. Isabel lo guió al patio trasero, donde varias macetas languidecían bajo la sombra de un limonero. Había plantas que pedían agua, otras que pedían ternura. «Estas begonias están muriendo de soledad», comentó ella, arrodillándose junto a una de las jardineras. «Entonces vamos a hacerles compañía», dijo él, colocándose a su lado. Durante un largo rato trabajaron en silencio. Isabel sintió la calidez del sol en la nuca y la proximidad de él como una presencia que vibraba, sin tocarla. Cada vez que sus manos coincidían sobre la tierra húmeda, había un roce accidental que no parecía casual. Los dedos de ambos se manchaban de barro, pero sus miradas se mantenían limpias, abiertas. «¿Siempre fuiste así de cuidadosa con las plantas?», preguntó él en voz baja. «Las plantas me recuerdan que no todo necesita ser explicado para crecer. Solo atención, constancia y algo de cariño». Julián la miró de reojo y sus labios dibujaron una sonrisa distinta, más íntima, más peligrosa. «Me gusta cómo habla», murmuró.
Isabel bajó la vista, pero su corazón dio un pequeño salto. Había algo en su voz que le rozaba el alma, como si la acariciara sin necesidad de contacto físico. Y a mí me gusta cómo escuchas, respondió, quitándose los guantes. Sus manos estaban húmedas, sucias, vivas. Entraron a la cocina para lavarse. Él se acercó al lavabo primero, y cuando ella se colocó a su lado, sus hombros se rozaron. Un segundo apenas, pero bastó. Isabel giró el rostro y se encontró con la mirada de él, que no se apartó esta vez. Julián la sostuvo sin timidez, con una intensidad que no era impertinente, sino desnuda, como si no supiera cómo fingir. Sus ojos, comenzó él casi sin aliento, son como una puerta abierta. Ella frunció el ceño, sorprendida. ¿Una puerta? Sí. Uno entra y no quiere salir. Isabel soltó una risa baja, casi temblorosa. Quiso hablar, pero las palabras le parecieron torpes. En su lugar, se giró hacia la encimera y tomó una toalla para secarse las manos. ¿Quieres un café? Siempre. Lo preparó mientras él se sentaba a la barra. El silencio se instaló de nuevo, pero no era incómodo. Era denso, como el aire antes de una tormenta cálida. ¿Y tus padres?, preguntó ella, por romper un poco la tensión. Trabajan mucho. A veces siento que soy más vecino de mi casa que hijo. Eso suena solitario. Él asintió. Pero no me molesta. He aprendido a estar bien en el silencio, aunque hay silencios distintos. La miró, como este. Isabel sintió que la respiración se le detenía un segundo. Algo en su pecho, tal vez dormido, comenzaba a despertar. ¿Este silencio? Julián asintió despacio. Es como si dijera mucho, aunque nadie lo diga aún. Ella lo miró en silencio. Luego sirvió el café y se sentó frente a él. Sus manos se rozaron otra vez al pasarse el azúcar. Esta vez, ninguno de los dos fingió que no lo notó. ¿Y tú?, preguntó él. ¿Estás sola? Ella se tomó un momento para responder. Estoy conmigo, que a veces es suficiente y a veces no. Julián la observó con una seriedad nueva. Si yo pudiera elegir, me quedaría aquí, hoy, hablando con usted. ¿Y Nicolás? No me invitó, usted sí. El calor subió por la garganta de Isabel. No era culpa, era sorpresa. Nadie la miraba así desde hacía años. No deberías decir esas cosas, murmuró. ¿Por qué no? Porque podrían sonar mal, en otro contexto. Julián se inclinó apenas hacia ella, sin invadir, pero acercándose. Este contexto es el que yo quiero. Sus palabras eran simples, pero cargadas de electricidad. Isabel sintió como el deseo no era una urgencia, sino una corriente sutil, envolvente, como una enredadera creciendo en silencio. No digas cosas que no comprendes del todo, le advirtió con ternura. No las comprendo, es cierto, pero las siento. Y a veces eso basta, dijo él. Isabel bajó la vista. Las palabras de Julián habían cruzado una línea, y no por su contenido, sino por su verdad. Cuando se levantó para despedirse, él se detuvo en la puerta. Hubo un momento en que todo el aire de la casa pareció contenerse. ¿Puedo venir mañana?, preguntó. ¿A qué? A regar contigo. Ella lo miró un instante largo. Luego asintió, apenas. ¿A las 10, como hoy? Julián sonrió, pero antes de salir, se volvió y le dijo con suavidad: Gracias por dejarme entrar. Y se fue. Isabel se quedó de pie junto a la puerta, mirando el espacio vacío por donde él había desaparecido. Una sensación tibia le recorría el cuerpo, como si algo se hubiera encendido muy despacio, desde adentro. Cerró la puerta con cuidado.
La madera sonó suave, como una promesa. Mañana, pensó, a las 10. Y por primera vez en mucho tiempo esperó con deseo el próximo día. La mañana siguiente amaneció nublada, con un cielo lechoso que parecía prometer lluvia sin cumplirla del todo. Isabel se vistió con una blusa color marfil, de tela suave, y unos pantalones holgados que acariciaban su figura sin ajustarse. Se recogió el cabello en un moño suelto, dejando algunos mechones caer con deliberado descuido. No era coquetería, era preparación interior. Poco antes de las 10 escuchó el timbre. No corrió a abrir, pero tampoco esperó. Al hacerlo, allí estaba él, de pie, con una camiseta negra pegada al torso y una expresión serena, pero expectante. «Buenos días», dijo él. «Buenos días, jardinero puntual». Él sonrió. Isabel le indicó con un gesto que pasara. El patio estaba mojado por la humedad del aire y las macetas aún retenían la frescura del riego anterior. Se acercaron a las begonias del día anterior, pero ninguno de los dos tocó la regadera. Era como si las plantas hubieran dejado de importar. «Hoy no necesitan agua», dijo ella. «Entonces...» Él se detuvo. «¿Para qué vine?» Isabel lo miró, no con reproche, sino con una pregunta muda. «¿Para qué crees que viniste?» Julián respiró hondo. El silencio entre ambos se había convertido en un tercer personaje, testigo de lo que crecía bajo la superficie. «Para estar contigo». Isabel bajó la vista hacia sus propias manos. Las tenía apoyadas sobre la mesa del patio. Él se acercó y las cubrió con las suyas. Sus dedos eran largos, cálidos, sin prisa. No habló. Solo acarició el dorso de sus manos con una lentitud reverente, como si leyera un lenguaje secreto en la piel madura. Isabel no se movió, solo sintió. «Tus manos», dijo él en voz baja, «tienen historia, y eso me gusta». Ella levantó la mirada. Sus ojos se encontraron, y algo en la forma en que él la observaba le removió el alma. No era deseo impetuoso, era admiración profunda. Era la mirada de alguien que no quería poseerla, sino entenderla. «No soy una historia fácil de leer», susurró ella. «No me asusta», respondió él. «Me atrae». Isabel retiró lentamente una de sus manos y con la otra acarició la mejilla de Julián. Su pulgar rozó la línea de su pómulo y bajó hasta la comisura de los labios. La piel de él era joven, firme, pero su expresión era la de un hombre que escuchaba con devoción. «¿Sabes lo que estás haciendo, Julián?» Él no respondió enseguida. «Sé lo que siento, y eso me basta, por ahora». Isabel sonrió, con una mezcla de ternura y vértigo. «Entonces, escúchame. Esto, lo que sea que está empezando, no será sencillo». «No busco lo sencillo», dijo él. «Busco lo real». Ella se inclinó, sin pensarlo. Sus frentes se rozaron. Era un gesto íntimo, más que un beso. Sus respiraciones se mezclaban, y el aire parecía cargado de electricidad. Julián deslizó sus manos por los brazos de ella, acariciando la piel descubierta con la yema de los dedos. No era una caricia erótica aún, sino un reconocimiento. Isabel cerró los ojos. No sabía que su cuerpo aún podía responder así, con esa calma intensa, ese cosquilleo que no era ansiedad, sino apertura. «¿Puedo abrazarte?», preguntó él. «Sí», respondió ella, sin abrir los ojos. Él se acercó despacio, rodeándola con sus brazos. Isabel apoyó la cabeza en su hombro. La diferencia de altura hacía que su rostro encajara justo en la curva de su cuello. Julián tembló apenas cuando sintió sus labios rozar su piel, sin besar. El abrazo duró más de lo que permite la costumbre. No era un gesto inocente, pero tampoco libidinoso. Era dos cuerpos reconociéndose, dos pieles aprendiendo el idioma de la otra. Cuando se separaron, Isabel tomó su mano y la llevó hasta su cintura. No había palabras, solo respiraciones acompasadas.
Su cuerpo estaba tibio, vivo, acogedor. ¿Puedo quedarme un rato más?, preguntó él. Puedes quedarte mientras no quieras escapar después. No voy a huir, afirmó, con una convicción inesperada. Entraron a la casa. El ambiente estaba en penumbra por las nubes y la luz filtrada daba al interior un aire melancólico. Isabel lo condujo al salón y se sentó en el sofá. Julián lo hizo a su lado, sin tocarla. ¿Por qué yo?, preguntó ella de pronto. Él la miró, no con sorpresa, sino con ternura. Porque contigo no siento que deba fingir. Isabel se quedó en silencio. Luego giró el rostro hacia él y sus labios se encontraron. No fue un beso urgente. Fue una exploración lenta, una aproximación hecha de pausas y suspiros. Sus bocas se reconocían, se sentían, sin romper la armonía. Los labios de él eran cálidos, suaves. Su aliento tenía un dejo dulce. Ella lo guió con lentitud, enseñándole el ritmo con el movimiento de su boca. Él respondía con torpeza honesta, y eso la enternecía. No tengas prisa, susurró ella al separarse. La piel también se escucha. Julián asintió, con los ojos brillantes. Ella tomó su mano de nuevo y la colocó sobre su pecho, por encima de la tela. Su corazón latía fuerte. Él no movió los dedos. Solo sintió. ¿Lo sientes?, preguntó. Sí. Hace años que no latía así. Sus cuerpos estaban cerca, pero no fundidos. Era una danza de cercanías, de contención. Julián la abrazó otra vez, esta vez más lento, más íntimo. Su mano se deslizó por su espalda, reconociendo la curva de su cintura, sin invadir. La tarde fue cayendo despacio. Nadie más los esperaba. Nadie más los buscaba. Isabel cerró los ojos y apoyó la cabeza en su pecho. Julián la sostuvo con una delicadeza que no parecía posible en un cuerpo tan joven. No quiero hacerte daño, susurró él. Entonces quédate, respondió ella. No como visitante. Quédate como quien escucha con el cuerpo entero. Él asintió y no se movió. La luz gris de la tarde los envolvía y el reloj en la pared marcaba el tiempo sin urgencia. El lenguaje de las manos había dicho más que cualquier palabra, y aún faltaba mucho por descubrir. La lluvia comenzó a caer entrada la tarde, suave, como una bendición tibia. Isabel preparó un té con jengibre y miel, mientras Julián recorría con la mirada los estantes del salón, donde los libros, las fotografías antiguas y las velas apagadas hablaban de su historia sin necesidad de palabras. ¿Cuántos años tiene esta casa?, preguntó, sin dejar de observar. 22. La compramos cuando Nicolás nació. Aquí crecimos juntos, él y yo. A veces siento que esta casa sabe más de mí que yo misma. Es hermosa, pero tiene algo más. Como si cada rincón guardara una emoción. Como tú. Ella lo miró desde la cocina, con una taza humeante entre las manos. ¿Yo también guardo emociones en los rincones? Tú eres todos los rincones. Sus palabras la atravesaron como una caricia. Le ofreció la taza y se sentaron en el sofá. Afuera, la lluvia golpeaba con suavidad las ventanas. Era un sonido constante, protector, como un velo que aislaba al mundo exterior. Julián se acomodó junto a ella, sin urgencia. La cercanía ya no era nueva, pero aún cargaba esa electricidad que nace del descubrimiento. Sus rodillas se rozaban, sus brazos se tocaban apenas. ¿En qué piensas?, preguntó él. Isabel no respondió de inmediato. Dejó la taza en la mesa y se volvió hacia él. Sus ojos, grandes y húmedos, lo exploraron con una mezcla de deseo y vulnerabilidad. En que esto no debería estar pasando. Y sin embargo, aquí estamos. ¿Te arrepientes? Number, pero me sorprende. ¿Te asusta? Ella dudó. Luego negó con la cabeza. Number me conmueve. Julián tomó su mano con delicadeza. La besó en el dorso, como si ese gesto contuviera un antiguo ritual.
Sus labios eran cálidos, firmes, y su mirada sostenía la de ella con una ternura inquebrantable. «Quiero tocarte», susurró, con respeto, con deseo, pero sobre todo, con verdad. Isabel no habló, solo asintió lentamente. Su cuerpo se volvió hacia él, como una flor que se abre al calor. Julián se inclinó y la besó. Esta vez el beso fue más profundo, más prolongado. Sus bocas se buscaban, se reconocían, se aprendían en el silencio. Las manos de él rodearon su cintura. La tela de su blusa se deslizó con suavidad bajo los dedos, como si la piel la estuviera esperando. Isabel respondió al contacto con un leve gemido contenido, un suspiro más cercano al alma que al cuerpo. «Despacio», murmuró. «Esto no es una carrera, es una ceremonia». Él entendió. No aceleró, no invadió. La besó en el cuello, con una lentitud que hizo que su respiración se quebrara. Cada año era un llamado, cada caricia, una promesa. Las manos de ella subieron por la espalda de Julián, sintiendo los músculos tensos bajo la camiseta. Lo abrazó, no como quien se rinde, sino como quien acepta. Y en ese abrazo, él se sintió contenido, validado, profundamente deseado. «Me haces sentir viva», dijo ella con voz ronca. «Y tú a mí, real». Se levantaron del sofá sin palabras. Se miraron y lo siguiente fue un gesto compartido. Ella le ofreció su mano y lo guió hacia el interior de la casa, cruzando el pasillo en penumbra hasta llegar a su habitación. Allí, la luz era tenue. Una lámpara de lectura lanzaba un resplandor dorado sobre las sábanas beige. La habitación olía a lavanda y madera antigua. Isabel se sentó en el borde de la cama. Julián se quedó de pie frente a ella, temblando apenas. «No soy perfecto», dijo él. «No quiero perfección», respondió ella. «Quiero presencia». Él se inclinó y volvió a besarla. Sus dedos comenzaron a desabotonar la blusa con torpeza honesta. Isabel guió sus manos, ayudándolo sin prisas. El encaje que se reveló bajo la tela no era provocador, sino íntimo, elegido para ella, no para otro. Y sin embargo, esa noche se dejaba ver. Julián acarició su piel con la palma abierta. Isabel arqueó ligeramente la espalda, cerrando los ojos. Cada contacto era un umbral que cruzaban juntos. Cuando ella desabrochó su camiseta, él tembló. No por miedo, sino por la intensidad del momento. Ella lo acarició con una dulzura lenta, recorriendo su pecho con los labios, descubriéndolo con la boca, no como una conquista, sino como una ofrenda. Se tendieron sobre la cama, aún vestidos en parte, pero expuestos emocionalmente. Sus cuerpos se buscaban con devoción, sin brusquedad. Suspiros, jadeos suaves, respiraciones entrecortadas. El lenguaje de la piel era pausado, reverente. «¿Estás bien?», preguntó ella, acariciándole el rostro. «Estoy donde quiero estar». Cuando se unieron por fin, lo hicieron en silencio. No hubo palabras. Solo un movimiento suave, acompasado, un vaivén de emociones contenidas. Cada gesto era una pregunta que encontraba su respuesta en la entrega del otro. No hubo urgencia, no hubo descontrol. Fue una danza silenciosa entre dos cuerpos que aprendían a escucharse. Cuando terminaron, el silencio fue absoluto. Solo sus respiraciones entrecortadas y los latidos compartidos llenaban el espacio. Isabel se recostó sobre su pecho y él la envolvió con sus brazos. Afuera, la lluvia persistía. Adentro, todo había cambiado. «¿Te quedarás esta noche?», preguntó ella en un susurro. «Si me dejas. No sabría cómo dormir sin ti, ahora». Julián la abrazó más fuerte. La besó en la frente, en el cabello. «No me iré», prometió. Y en ese instante, en medio de la lluvia, del calor compartido, del deseo saciado con dulzura,
Ambos comprendieron que habían cruzado una línea, no hacia lo prohibido, sino hacia lo profundo, y ya no había regreso. El primer rayo de sol se filtró por las cortinas aún cerradas, atravesando la penumbra como una caricia silenciosa. Isabel despertó sin moverse, sintiendo el calor de otro cuerpo junto al suyo. La respiración de Julián era lenta, profunda. Dormía con la boca apenas entreabierta y una de sus manos descansaba sobre su cintura, con la naturalidad de quien ha pertenecido allí desde siempre. Durante un instante, Isabel se permitió contemplarlo. Su rostro sereno, ajeno aún a las preguntas del mundo. Había algo sagrado en esa quietud, como si el tiempo se hubiera rendido. Recordó la noche anterior, el roce, los besos, la entrega. Pero más allá del placer, lo que persistía era la dulzura, la forma en que él la había mirado después, como si no solo la deseara, sino que la reconociera. Se incorporó con cuidado, sentándose al borde de la cama. La sábana se deslizó por su espalda desnuda. Sus pies tocaron el suelo frío y el cuerpo le dolía levemente, pero no con pesadez. Era la memoria reciente del amor, como una huella feliz. Sintió la mirada de él antes de escucharla. ¿Estás bien?, murmuró Julián desde la cama. Ella no se volvió de inmediato. Sí, solo estoy pensando. ¿En qué? En nosotros, en lo que fue, en lo que puede ser. Hubo un silencio breve. Luego sintió el roce de su mano en la espalda, subiendo con lentitud, como si intentara reconectarla al presente. No quiero que pienses demasiado, dijo él. Solo quiero que sientas. Como anoche. Isabel cerró los ojos. Su voz tenía la serenidad de quien no carga pasado, pero ella sí. A los 50 no se podía amar sin memoria. Se giró, envolviéndose con la sábana. Lo miró. ¿Sabes lo que esto significa? Sé lo que significa para mí, respondió con honestidad. Dilo. Significa que quiero quedarme, que quiero descubrirte cada día. No solo en tu cuerpo, en tu forma de mirar, de hablar, de respirar cuando piensas. Isabel lo observó en silencio. Luego se inclinó y le besó la frente. No como una amante, sino como una mujer que ha vuelto a confiar en algo. Desayunemos, dijo en voz baja, antes de que la realidad toque la puerta. Él sonrió y asintió. En la cocina, Isabel preparó café, mientras Julián se sentaba en la barra, sin camisa, envuelto en una de sus mantas. La luz de la mañana lo envolvía, como si lo esculpiera en oro pálido. Él la observaba con una mezcla de admiración y paz, como si verla caminar fuera ya un acto de belleza. ¿Tu hijo llegará pronto?, preguntó. Nomberse fue con su padre por el fin de semana. No vuelve hasta el lunes. Entonces, ¿tenemos tiempo? Isabel giró la cabeza. Sus labios se curvaron apenas. El tiempo nunca se tiene. Se roba. Y ahora mismo estamos robándole horas al miedo. Julián se levantó, rodeando la barra. Se detuvo frente a ella y le tomó el rostro con ambas manos. No la besó. Solo la miró. No tengas miedo de mí. No es a ti a quien temo. Es a lo que esto despierte. Él acarició su mejilla y luego bajó la mano por su cuello, por su brazo, hasta entrelazar sus dedos con los de ella. Lo que despierte, lo enfrentaremos juntos. Sus palabras eran simples, pero en su voz no había promesas vacías, solo la fuerza de quien quiere quedarse. Desayunaron despacio. Entre sorbos de café y trozos de pan tostado, se miraban como si aún no comprendieran del todo que estaban compartiendo la intimidad más preciosa, la cotidianidad. Julián rozaba su pierna con la suya bajo la mesa. Isabel no se alejaba. Al contrario, su cuerpo parecía responder a ese contacto como a una necesidad nueva. Después, lavaron los platos juntos, como si hubieran vivido allí siempre, como si cada gesto fuera parte de una rutina que estaban inventando entre dos. Al terminar,
Julián se acercó y la abrazó por la espalda. Apoyó el mentón en su hombro y ella, sin pensarlo, giró la cara para recibir su beso en la mejilla. «Me gustas así», susurró él, en la mañana, sin defensas, sin maquillaje, solo tú. Y tú, sin pretender ser un hombre. Yo solo quiero ser quien te haga sentir viva. Isabel sintió un nudo en la garganta. Se volvió lentamente y lo besó. Fue un beso tierno, sin deseo urgente. Un beso que decía, estoy aquí, más que te deseo. Y eso la conmovió aún más. ¿Te quedarás a almorzar? Me quedaré hasta que me eches. Entonces te advierto, soy mala echando a la gente que quiero. Se miraron un instante y ambos supieron que algo se había consolidado, más allá de la piel, más allá de lo prohibido. Habían cruzado una frontera y lo que venía ahora no era menos peligroso, pero sí más profundo. Esa tarde llovió más fuerte. Julián se quedó dormido con la cabeza sobre el regazo de Isabel en el sofá. Ella le acariciaba el cabello en silencio. No pensaba en el futuro, ni en lo que dirían, ni en las diferencias. Solo pensaba en lo que ardía ahora, en lo que respiraban juntos, en lo que, sin buscarlo, habían comenzado a construir. Afuera, el mundo seguía girando, pero adentro, el tiempo parecía haberse rendido a ellos. El lunes amaneció más claro, como si la tormenta hubiera purificado el aire. Isabel se despertó antes que Julián, aún entre las sábanas revueltas, envuelta en el aroma de su piel y en la memoria aún caliente de la noche compartida. Lo observó dormir, con el cuerpo extendido, el torso desnudo bajo la sábana, la respiración profunda y ajena al peso de las horas por venir. Se vistió en silencio. Eligió un vestido azul oscuro, sobrio, de tela ligera. Se recogió el cabello con un gesto más firme, más mecánico, como si al peinarse quisiera recuperar algo del control que él, con su juventud temblorosa y firme, le había arrancado con dulzura. Cuando Julián abrió los ojos, la encontró frente a la ventana, tomando café. ¿Ya es de día?, preguntó con voz ronca. Demasiado, respondió ella sin girarse aún. Él se sentó en la cama, se frotó los ojos y luego la observó. La forma en que se mantenía erguida, la taza entre las manos, el cuello alzado. Era una mujer completa, pensó, y al mismo tiempo una mujer en defensa. ¿Quieres que me vaya?, preguntó, sin victimismo. No, respondió al fin mirándolo. Pero tengo que prepararme. Nicolás regresa hoy. Y tú... Yo soy su amigo. Y su vecino. Y un hombre que te desea. Ella cerró los ojos un segundo. Y eso nos pone en una línea muy delgada. Julián se levantó. Caminó hacia ella sin prisa. Desnudo, sin escudos. Se detuvo detrás y apoyó la frente en su espalda, respirando sobre la tela. No quiero que esto se esconda como una culpa, pero tampoco quiero que se rompa por apurarlo. Ella sintió el calor de su cuerpo, el peso de su honestidad. Lo que pasa aquí, murmuró, no puede existir allá afuera. Aún no. Lo sé, susurró él, pero eso no lo hace menos real. Esa tarde, cuando Nicolás regresó, la casa volvió a sonar distinta, con sus pasos, su música, su voz de hijo. Julián apareció poco después, tocando la puerta del jardín como solía hacerlo. Saludó a Isabel con la misma sonrisa de siempre, pero en sus ojos había algo nuevo. Ella lo notó, aunque evitó sostenerle la mirada demasiado tiempo. ¿Jugamos algo en línea?, preguntó Nicolás. Va, tengo libre, respondió Julián. Isabel los escuchó reír desde la cocina. Preparaba limonada y sus manos temblaban apenas. Sentía el eco de los besos aún en la boca y la presencia de él en la casa, tan cerca, tan visible y al mismo tiempo tan secreta, la estremecía. En un momento, Julián se levantó a beber agua. Cruzó la cocina
y ella le extendió un vaso sin hablar. Al rozar sus dedos, un escalofrío recorrió ambos. Fue solo un segundo, pero bastó para encender el fuego silente que ambos intentaban contener. «Gracias», susurró él. «No me mires así», pidió ella, sin dureza. «¿Así cómo? Como si supieras demasiado». «Es que sé lo que sentimos. Y tú también». Ella desvió la vista. «Sí, pero ahora finge que no lo sabes». Él asintió, bajando los ojos con una mezcla de respeto y deseo. Luego regresó con Nicolás, como si nada hubiera pasado. Pero algo había pasado. Algo había cambiado. Los días siguientes fueron un juego de equilibrios. Julián pasaba a menudo, como lo hacía siempre. Jugaba videojuegos con Nicolás. Ayudaba a Isabel a mover una planta. Hacía chistes en la cocina. Pero cada gesto escondía una verdad. Cada mirada breve, cada roce disimulado, era parte de un lenguaje privado, ardiente. Una tarde, mientras Nicolás salía al supermercado, Julián se quedó unos minutos en la casa. 5 minutos, dijo, al cerrar la puerta. Solo 5, advirtió Isabel. Entonces dame solo 1. Se acercó. La besó. No con urgencia, con gratitud, con hambre contenida. «No sabes lo que es no poder tocarte cuando estás tan cerca», susurró. «Y tú no sabes lo que es desear sin poder mirar». Se abrazaron en silencio. Era un abrazo profundo, donde los cuerpos decían más que los labios. Un refugio momentáneo en medio de la vigilancia. «¿Estás bien con esto?», preguntó él al oído. «No lo sé. A veces sí. A veces tengo miedo». «Yo también. Pero no me iré». Ella lo sostuvo un poco más, luego se separó. «Vete antes de que vuelva». Julián asintió. Se inclinó, besó su mano y salió sin ruido. Esa noche, Isabel escribió en su diario. No lo hacía desde hacía años, pero necesitaba poner en palabras lo que ardía en su pecho. No es solo deseo. Es algo más feroz y más delicado. Es la ternura en su mirada. Es la forma en que me ve, como si no tuviera edad, como si fuera la mujer que soy, sin necesidad de disfrazarme. ¿Cómo se protege un amor que no puede nombrarse? Cerró el cuaderno. Apagó la lámpara. En la oscuridad, su cuerpo recordaba las manos de él, la boca, el aliento. Pero más que eso, recordaba el alma compartida. Y aunque el mundo aún no podía saberlo, algo en ella comenzaba a cambiar. No era culpa, era fuego. Un fuego que ardía en secreto. La semana transcurrió entre rutinas frágiles. Isabel seguía su vida con la compostura habitual. Despertaba temprano, hacía sus tareas, escuchaba a su hijo hablar del mundo, sin saber que, en el centro de su universo, algo nuevo latía en silencio. Julián continuaba pasando por la casa como siempre, pero ahora cada visita era un acto de resistencia. A veces bastaba un cruce de miradas al pasar junto a la cocina. Una palabra dicha con una entonación distinta, un roce breve al entregar un vaso de agua. Nadie más lo notaba, pero ellos sí. Y sin embargo, incluso los secretos más cuidados encuentran rendijas por donde filtrarse. Una tarde, Nicolás entró sin anunciarse a la sala. Julián e Isabel estaban allí. No había contacto evidente, ni gestos imprudentes. Pero el aire era otro. Un silencio espeso los envolvía, y la manera en que Isabel levantó la mirada fue, para su hijo, extraña. ¿Interrumpo algo?, preguntó con una media sonrisa. Claro que no, dijo Isabel con calma. Julián se incorporó. Solo estaba ayudando a tu madre con los libros. ¿Libros?, replicó Nicolás, arqueando una ceja. ¿Desde cuándo te interesan los libros? Hubo una pausa, pequeña, apenas perceptible, pero suficiente, desde que los vi apilados sin orden, respondió él con naturalidad. Nicolás los miró por un segundo. Luego se encogió de hombros. Bueno, voy a salir un rato. ¿Quieren algo del súper?
No, gracias, dijeron al unísono. Cuando se fue, la casa volvió al silencio. Isabel miró a Julián, aún de pie frente a ella. Fue solo un instante, susurró, pero lo sintió. ¿Estás segura? Number, pero lo intuí, y eso basta. Julián se sentó otra vez, más cerca de ella esta vez. Tomó su mano sin hablar. Isabel respiró hondo. No era culpa lo que sentía, era vértigo. Tal vez deberíamos parar un tiempo, dijo ella sin mirarlo. ¿Parar qué?, preguntó él con voz baja pero firme. Esto, lo nuestro, al menos mientras todo se calma. Él guardó silencio. Su rostro no mostró enojo, pero sus ojos se entristecieron. ¿Quieres que me aleje? Quiero protegernos. ¿Y si lo que nos daña es la distancia? Isabel lo miró al fin, y entonces, como tantas veces antes, el impulso se impuso a la razón. Lo besó, despacio, como si ese beso fuera un adiós o un escudo, pero no era un final. Solo era el reconocimiento de la grieta que se abría. Esa noche, Isabel se encerró en su habitación. Se duchó en silencio. El agua tibia recorría su cuerpo con lentitud, pero no bastaba para calmar lo que bullía por dentro. Se miró al espejo después, envuelta en una toalla. Se estudió como si no se conociera del todo. Los hombros, la curva de la cadera, las líneas suaves en el cuello. No era una mujer vieja, era una mujer viva. Y ahora, deseante, consciente, vulnerable. Abrió el cajón y sacó una carta que había comenzado días antes, dirigida a nadie y a él al mismo tiempo. Julián, no sé cuánto tiempo pueda sostener este hilo sin que se rompa. No por debilidad, sino porque lo que me despiertas es tan grande que no cabe en la sombra. Me haces sentir vista, deseada, pero también peligrosa. No por ti, por el mundo que no nos entiende. Si me alejo, no será porque no te quiera. Será porque te quiero demasiado para permitir que te quiebres junto a mí. La dobló sin firmar. La guardó. Días después, Julián dejó de pasar. Al principio, solo se ausentó un par de tardes. Luego, incluso cuando Nicolás lo llamaba, su respuesta era evasiva. Debe estar ocupado, decía su hijo. Pero Isabel sabía. Una noche, al volver de una caminata solitaria, lo encontró esperándola en la acera, apoyado contra la reja de su casa, con la mirada fija en el cielo. No podía no verte más, dijo sin que ella tuviera que preguntar. Yo tampoco. Se acercaron sin prisa, no se tocaron, solo hablaron. No quiero ser una herida en tu vida, susurró ella. Tú no eres herida, eres luz. Una luz que no se puede mostrar, pero que me quema igual, añadió él, y no quiero apagarla. Ella alzó la vista y se atrevió a decir lo que antes solo pensaba. Tampoco quiero que te vayas. Él la miró, con la ternura de quien no pide nada, pero ofrece todo. Entonces, sigamos, como podamos, mientras podamos. Y en ese pacto tácito, en medio de la noche y de las dudas, se reconocieron de nuevo. No como amantes secretos, sino como dos seres que se eligieron a pesar del mundo. Porque a veces, incluso una grieta, deja pasar la luz. El calor de mayo llegó sin anunciarse, colándose por las rendijas de la casa, envolviéndolo todo en una languidez dorada. Las cortinas apenas se movían con la brisa y los días se hacían más largos, más lentos. Isabel sentía que algo en ella también se había expandido, como si el cuerpo hubiese aprendido a respirar distinto, desde aquel primer roce. Julián volvía a la casa de vez en cuando, siempre con cuidado, siempre con la medida justa. Las visitas eran breves, los silencios más largos, las palabras más precisas. Ya no se besaban a escondidas en el corredor, ni buscaban refugio entre los muros de su cuarto. Pero había algo más íntimo que permanecía. Una mirada sostenida más de lo permitido. Una sonrisa compartida, mientras Nicolás contaba algo sin sospechar. Y, sobre todo,
estaba la certeza de lo vivido, lo que no se borra, aunque se oculte. Una tarde, cuando Nicolás se fue al cine con sus amigos, Julián tocó a la puerta del patio como lo había hecho la primera vez. Isabel, sin maquillaje, sin pretensiones, le abrió con la misma blusa blanca que había usado entonces. El tiempo, por un momento, se cerró sobre sí mismo. «No tengo té», dijo ella, «pero hay vino. Me basta con tu compañía». El tono era el mismo, pero más maduro, menos impulsivo. Habían aprendido a habitar el deseo sin romperlo, como quien cuida una herida que arde sin doler. Se sentaron en el jardín, donde las begonias ya florecían. Julián tomó una copa y bebió despacio. El cielo estaba cubierto por nubes altas, y la luz filtrada les daba un aura casi irreal. «¿Te arrepientes?», preguntó ella sin mirarlo. «Number 2». Isabel dejó su copa sobre la mesa y cruzó las piernas con elegancia. Sus pies descalzos jugaban con la hierba. «A veces me asusta cuánto significó todo». «¿Y eso es malo?». «Number». «Pero me cambia». «¿Y eso es malo?». Ella lo miró al fin y sonrió. Era una sonrisa pequeña, honesta, que nacía desde dentro. «Number». «Pero me obliga a despedirme de una parte de mí que ya no existe». Julián se incorporó levemente. No la tocó. No hacía falta. «¿Y de mí?». «De ti no puedo despedirme, porque no te vas, porque estás en mí». Fue la primera vez que lo dijo así, sin rodeos, sin adornos. Él se acercó, se arrodilló frente a ella sin solemnidad, solo para estar a su altura. Tomó su mano y la llevó a su pecho. «Te llevo aquí», susurró, «pero no para encerrarte, sino para recordarme quién fui contigo». Isabel sintió que se le humedecían los ojos, no por tristeza, sino por belleza, porque había en esa escena algo irrepetible, algo que ya no necesitaba esconderse, aunque no pudiera mostrarse. «No sé si esto tenga futuro», dijo ella, «pero tuvo verdad, y eso basta». Se abrazaron, no como amantes que buscan repetirse, sino como quienes se han marcado con fuego dulce. En ese abrazo estaba todo: la ternura, la pasión, el respeto, el riesgo y la despedida que no se dice, pero se sabe. Esa noche Julián no se quedó, no porque no quisiera, sino porque ambos comprendieron que lo vivido no se medía en noches compartidas, sino en lo que permanecería mucho después. Isabel durmió sola, pero no vacía. En su cama aún quedaba su aroma, en su piel, su tacto, y en su pecho, ese rincón donde nadie más había llegado nunca con tanta verdad. Antes de cerrar los ojos, escribió una última línea en su diario. Hay amores que no necesitan durar para ser eternos. Basta una mirada que te revele, una caricia que te despierte, un cuerpo que no te juzgue. Julián fue eso, el espejo donde me reconocí, el deseo que no se apaga, la grieta por donde se coló la luz. Días después, Julián pasó frente a la casa. No entró. Solo se detuvo un instante, con el sol de la tarde cayendo sobre su rostro. Isabel lo vio desde la ventana, pero no abrió. Ambos sabían, y eso era suficiente, porque algunas historias no se gritan, ni se publican, ni se comparten. Algunas historias se viven una sola vez, se guardan en la piel y allí se quedan.